La felicidad y el amor auténtico se construyen día a día. Es un arte que se aprende y vamos a hacerlo juntos. Soy Diana, especialista en psicopedagogía clínica, experta en consultoría familiar de jóvenes y parejas y en educación afectivo-sexual. Skills para Amar no es solo un podcast, es una guía para ayudarte a construir una vida feliz, llena de significado y sobre todo aprender a amar, tu proyecto más valioso. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empecemos. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Skills para Amar. Bueno, la última vez tuvimos un pequeño episodio ahí con una situación con el audio, pero ya lo hemos corregido, así que esperemos que esta vez todo esté súper bien. Estamos aquí con Vivi. Hola, Vivi. Vamos a conversar sobre el tema tan esperado y que tanto me han preguntado de la comunicación. Vamos a enfocarlo más hacia la comunicación de pareja, pero claro, todo este tema sirve también para todo nivel de comunicación, de amistad, de trabajo, cualquier tipo de comunicación. Entonces, Vivi. Un gusto saludarlos. Esperamos aquí por lo menos poder, ¿verdad?, acaparar todas las dudas de lo básico. ¿Qué piensa usted, doña Di? ¿Qué tan importante es la comunicación en pareja? Y uno podría tener así una super relación donde la comunicación no sea tan buena o la comunicación sí es vital para la relación de pareja. Ok, súper pregunta para comenzar. A ver, la comunicación es súper importante en la relación de pareja. Hay una frase que no sé si has escuchado que dicen, amar es compartir, ¿ya? Entonces yo te podría decir que comunicar es compartir y compartir es amar. Claro. Porque justamente cuando tú estás en una relación o en cualquier tipo de ámbito, comunicar es ¿qué vas a compartir? Lo que llevas por dentro, tu intimidad. Sí, está uno desnudando una parte de uno. Así es. Es decir, es la intimidad, lo más profundo que tienes en tu corazón. Además, lo que te hace única. Porque lo que te hace única justamente es donde están tus pensamientos más profundos, tus experiencias, cómo lo has vivido, tus sentimientos, cómo las cosas te afectan. Es algo súper profundo, ¿ya? Entonces, en la medida, hay cosas de tu intimidad que solo las conoces tú. Cosas... No, y es darle ese voto de confianza a la persona de conocer eso, ¿verdad? Que no todo el mundo conoce de uno. Exacto, por eso digo, cosas de tu intimidad que solo las conoces tú, cosas de tu intimidad que a lo mejor las conoce, no sé, tu familia, otras que la conoce tu novio, otras que la conoce tu amiga íntima, que por eso tiene ese nombre, ¿verdad? De íntima, porque le abres mucho más de tu intimidad. Entonces, una relación va a ser mucho más profunda en la medida en que tú compartas más de esa intimidad. O sea, si tú tienes a una amiga a la que le cuentas cualquier cosa, no sé, hablan de política, hablan de, a lo mejor del clima, ¿ya? Por mucho de que la tengas sentada a la par tuya en el trabajo, probablemente, mejor dicho, no probablemente, el vínculo no va a ser profundo. Sin embargo, otra persona puedes verla menos tiempo, pero si tú le compartes algo que te preocupa, tus sueños, un anhelo que tienes, la relación es mucho más profunda, porque lo que vincula a las personas es esa intimidad. Pero la intimidad, la única forma de poderla dar a conocer es a través justo de la comunicación, sea esta comunicación verbal o sea también a través de gestos, a través de, bueno, la comunicación no verbal, que es súper importante, ¿no? Entonces, yo te podría decir, bueno, las estadísticas dicen que el 95% de los conflictos en una pareja están relacionados con un tema de comunicación. Yo te puedo decir que al menos en mi experiencia profesional, se queda corto ese porcentaje. Claro. Y a veces pasa, yo he escuchado gente que dice, es que yo puedo hablar súper fácil y fluido con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, nos sentamos y las horas pasan y hablamos 4 horas seguidos y hay gente que no le pasa eso con la pareja. ¿Eso por qué puede ser? ¿Es importante o no? ¿Debería uno tratar de mejorarlo? ¿O simplemente hay gente con la que uno tiene más habilidad para hablar y que fluye todo y hay gente con la que no? A ver, sí, pueden haber muchos factores en lo que tú me estás mencionando. Habría que ver por qué te pasa eso con tu pareja. Y eso ya es un tema como que podría tener diversas causas. Sí puede haber temas, por ejemplo, en que se te sea más fácil hablar con una amiga tuya. Porque también hay que aprender a ver la diferencia que hay en el tipo de comunicación, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres somos mucho más emocionales en nuestra comunicación, ¿ya? Cuando tú tienes algo que te pasa, sobre todo cuando algo te afecta emocionalmente,
tú tienes que expresarlo, ¿ya? Sí. Y lo expresas y entonces tienes que hablarlo y sacarlo. Y de hecho, cuando tú se lo dices probablemente a tu novio, a tu esposo, ¿ya? Por ser hombre, por lo general, lo que hace el hombre es que te da una solución. Ah, sí, lo que tú tienes que hacer es eso. Y ahí murió el tema, porque la comunicación del hombre es más de ideas, no es tanto emociones. Más simplificada. Así es, y lo que buscas no es que te den una solución, lo que tú buscas es expresarte, no quejarte, sino sacar la idea del sistema. Sí, sacar la idea del sistema. Efectivamente, lo que tú tienes dentro, transmitirlo, desahogarte. Sí, Justo la semana pasada, una amiga me compartió un audio, bueno, no, era un story de Instagram que había puesto Sasha Fitness, ¿ya? Y ella contaba en este story una discusión que había tenido con su esposo, ¿ya? Y justamente la discusión iba por ese lado, porque dice que el esposo solamente le daba respuestas y soluciones y ella no quería eso. Ella le decía, pero no te quejes, no me estoy quejando, estoy verbalizando lo que tengo adentro. Es que mis amigas me dicen, mi amiga tal o mis amigas me dicen cosas distintas. Entonces, anda a hablar con tus amigas porque yo no te voy a decir eso. Claro. Entonces, también hay que contar con esas diferencias. O sea, puede ser que hay muchas cosas que con tu pareja se puedan volver más difíciles en ese sentido y que es importante conocer. También, por ejemplo, en que las mujeres tenemos la capacidad de tener muchas más palabras que decir que los hombres, ¿ya? Los hombres, por lo general, su cantidad de palabras a expresar son menores. Hay estudios sobre este tema también. Entonces puede ser que él estuvo en el trabajo y ya se gastó todas las palabras. Y llega a tu casa y están conversando y tú hablas y hablas y hablas porque tienes muchas más palabras guardadas todavía que... No has gastado la cuota. Exacto, no has gastado la cuota y de pronto el otro está callado y a veces eso, por ejemplo, puede ser interpretado como falta de interés, y no es falta de interés, es que simplemente somos distintos. Claro. Entonces, son cosas que sí hay que entender de cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Hay muchísimas diferencias estructurales, o sea, en nivel de cerebro, de la forma en que somos afectivas. Entonces, esa es una parte que podría ser. Hay también otro tipo de situaciones que podría obviamente haber, bueno, ¿qué pasa? Que cuando no me puedo expresar con mi pareja con naturalidad. Porque ahí estamos hablando de otro tipo de situaciones, de cosas. Como que se sienta uno juzgado o atacado, o que no fluya. Una de las preguntas que justamente nos hicieron, me parece que decía cómo poder hacer para que la comunicación sea... más profunda, más fluida. Sí, y que no sentirme juzgada. Ajá. ¿Ya? Y justamente yo creo que el fondo del tema es que hay un ambiente de confianza. Y cuando hablo, uno puede decir, bueno, ¿y qué significa ese ambiente de confianza? Porque yo sí confío en mi pareja. No, un ambiente de confianza parte primerísimo de la aceptación del otro. Ya es aceptar a la otra persona como es, con su temperamento, con sus maneras de reaccionar, con su manera de procesar las cosas, con sus ideas. Es no imponer, no juzgar, no descalificar. Yo siempre digo que un red flag súper grande es el tema de la descalificación. Lo hablamos en uno de los otros podcasts, el tema del miedo. Cuando tú tienes miedo de poder hablar de algo con tu pareja porque o te sientes juzgado, ¿ya? O te da miedo cómo va a reaccionar, o te sientes descalificado o descalificada con el tema, ¿no? Es decir, bueno, a veces hasta de forma irónica, ¿no? Entonces, es un tema súper importante. Tú jamás puedes sentirte juzgado ni descalificado. Ya tienes que tener esa tranquilidad de poder decir lo que sea, ¿ya? Y a veces las personas cometen inclusive el error de decir o de pensar de que tú tienes que pensar todo igual para poder tener una relación con alguien. Eso no es así. O sea, inclusive en el ámbito de la amistad, no tienes que pensar en todo igual. Es verdad, y ya lo hemos hablado en otro podcast también. Por eso era aburrido, que están exactamente iguales. Por supuesto, justamente lo que enriquece son las diferencias. Claro. ¿Ya? Ahora, es verdad, y lo hemos conversado y no vamos a entrar a fondo en este tema ahora sobre las famosas cosas de fondo, ¿no? Que sí pueden haber cosas que son tan de una filosofía de vida o una manera de plantearse en la realidad que puede hacer que una pareja sea muy difícil sacar adelante una relación, eso sí. Pero hablando, digamos, de los temas generales, es necesario poder tener tranquilidad para poder decir todo, absolutamente todo.
y sentirte además, otro ambiente de confianza también es validar los sentimientos del otro. Ya, no necesariamente yo tengo que pensar lo mismo que piensas tú, ni sentir como tú sientes, ni que las cosas te afecten de la misma forma. Pero por lo menos uno ponerse en los zapatos de la otra persona para poder entender y sentir lo que la otra persona siente. Exacto, es decir, con tu manera de ser, con tu trayectoria, con tus heridas del pasado, por cómo tú eres, validar lo que tú puedes estar sintiendo en un momento determinado. O sea, lo peor que le pueden decir tú a una persona es, ay no, pero seguro que estás exagerando. O no, ya, pero no hagas tanto drama, o eso no es tan importante, porque para la otra persona eso es súper importante. Aunque para ti no lo sea, o a lo mejor a ti te pueda parecer, la verdad es que se está ahogando en un vaso de agua, pero en la manera de ser de la otra persona no. O por las circunstancias que ha pasado, a lo mejor hay cosas que tocan un punto sensible. Entonces, qué importante que es esa validación del otro, ¿no? Yo creo que también otro ambiente de confianza, otra cosa que genera, mejor dicho, un ambiente de confianza es la disponibilidad. ¿Ya? Qué importante que es en lo cotidiano estar disponibles. Hoy es uno de los grandes retos, hoy en día. Porque todo el mundo pasa súper ocupado. Así es. Entonces los dos trabajan y después cuando tienes hijos o las cosas que sea, o tienes que cuidar a lo mejor a algún familiar. O sea, hay tantas cosas que en realidad cada vez se vuelve un reto este tema de la disponibilidad. Hay que tener esos espacios para compartir también en lo cotidiano. No hablemos de los grandes temas de la vida, porque eso aplica también, por ejemplo, con los hijos adolescentes. Yo que trabajo con bastantes padres de familia y con adolescentes, a veces dicen, pero ¿por qué es que mi hijo, yo quiero que me cuente cosas? O que no quiere contar nada. Efectivamente, pero a veces uno dice, bueno, ¿qué pasó? En las épocas, digamos, de la infancia, ¿cuántos tiempo pasaron juntos? A lo mejor para compartir cosas que a lo mejor no eran importantes, sino que eran insignificantes, pero que para un niño o para un preadolescente es su mundo. Claro. Y de repente llega la adolescencia y tú quieres que esa persona te abra el corazón. Así no funciona. Y el hijo, chao. Exacto. Entonces igual en la pareja. Es decir, no de pronto vamos a llegar el día en que hay algo súper importante y como nunca nos comunicamos y de pronto va a salir el tema. No. Es decir, lo cotidiano es lo que genera la confianza. ¿Y usted cree que uno debería, por ejemplo, de decir, bueno, vamos a escoger un día por semana para mejorar, para hablar de ciertos temas, tratar de mejorar la comunicación y hacer cosas accesorias como para que sea más sólido ese tema? ¿O eso debería ser un trabajo del día a día cotidiano? ¿O uno sí debería como de decir eso, como eso, una tarea, un día por semana vamos a ir a cenar y vamos a hablar de la relación, de cómo mejorar, de qué cosas hacer, o no es tan necesario? Yo creo que las dos cosas son importantes. Por una parte, lo que te digo, la cotidianidad, tener el espacio de compartir, ¿ya? Constantemente y hablar de lo cotidiano. Van a salir temas, pero estar ahí. Estar presente. Exacto, estar presente. Y estar presente, ojo, hoy en día hay que aclararlo, sin pantallas. Porque a veces tú estás con el celular, bueno, dime que te estoy escuchando. Tu mensaje no verbal es, no me interesa tanto lo que estás hablando como para yo dejar esto y ponerlo a un lado. No, y es diferente oír que escuchar. Por supuesto. Eso. Es como calidad de tiempo, dar calidad de tiempo para que la comunicación sea buena. Exacto, estar ahí. A veces puede ser, ¿no? En momentos de comer juntos, que hay que cuidarlos mucho en una familia, por ejemplo. Pero el otro tema que mencionas es súper importante. Espacios solo para los dos. ¿Ya? Puede ser un día que tú puedas efectivamente decir, bueno, los viernes, por ejemplo, que es un día que vamos, o el jueves, el día que sea, puede ser que salgamos a comer, pero no tienes que tener un presupuesto para eso tampoco. Es decir, puede ser o que nos tomamos un vino en la casa, o puede ser que simplemente salimos a caminar, pero sí es importante cuidar ese espacio y que ese espacio sea un espacio de no hablar del trabajo ni de los hijos, sino hablar de nosotros, ¿ya? De nosotros. Porque fíjate tú que por lo general tendemos a hablar cuando hay algo negativo que comunicar. Pero qué importante es hablar de lo positivo que veo en ti, ¿ya? De cuánto agradezco lo que me das, de la paciencia que me tienes, de tantas cosas. Es decir, siempre poder comunicar también lo positivo. Entonces yo sí creo que debe haber un espacio fijo, por lo menos a la semana, ¿ya?
en que se pueda, y cuando no se puede, pues tampoco pasa nada, es decir, pero saber que, bueno, la próxima semana no fallamos a esa cita, ¿ya? Yo me acuerdo siempre de un matrimonio que tenían varios hijos, ¿ya? Y era imposible. Pasaban el umbral de la casa y no había manera alguna de poderse comunicar porque había que preparar a los hijos la comida, no sé qué. Entonces, y lo que ellos hacían es que ellos vivían en una zona como céntrica. Entonces él llegaba, tocaba el timbre antes de entrar, ella bajaba y se cruzaban por allí, creo que tenían un lugar así cerca y se tomaban una cerveza juntos antes de ir a la casa. ¿Ya? Entonces, era su momento, ¿verdad? Y eso sucedía, di tú, no sé si era pasando un día, porque no era mucho tiempo el que podían irse, pues, ¿no? Entonces, tener esos espacios son riquísimos para tú poder comunicar. No, y son detalles y es seguir conquistando a su pareja. Así es. Porque conforme pasa el tiempo ya con hijos, el trabajo y todo se vuelve más difícil. Todo se vuelve más complicado. Entonces, por eso, si tú tienes ese date, ¿ya? Ayuda muchísimo. Y uno, por ejemplo, debería de poder hablar de lo que sea con la pareja, o hay ciertas cosas que tal vez a nivel de pareja no son tan constructivas o no aportan tanto a la relación y esos temas deberían como dejarse de lado mejor. O sea, siempre hay algún tema que de hecho es solo para ti. ¿Entiendes? O sea, ¿Por ejemplo qué? O sea, no, me parece, por ejemplo, que no vas de pronto a estar conversando con tu pareja y le vas a conversar detalles de cómo vivías ciertas cosas con tu ex, pero ¿sí me entiendes? O sea, no tiene ningún sentido, ¿ya? No, y es un tormento. Exacto. Escucharlo. No es que le estás ocultando nada, pero hay como detalles que son innecesarios de decir y que no enriquecen y no aportan en nada. Yo te diría que siempre hay una parcela, por eso te hablaba de la intimidad al principio, siempre hay una parcela de intimidad personal, que a lo mejor solamente la conocen Dios y tú. Uh-huh. Ya, o sea, no le vas a decir, no sé, te fuiste a hablar con el sacerdote y te fuiste algo además, una confesión y no tienes por qué compartirla con tu pareja. ¿Me entiendes? O sea, son cosas como muy... Pero yo te podría decir que con la pareja se puede hablar de muchas cosas. ¿Ya? O sea, esa parcela personal siempre va a existir. ¿Ya? Entonces, pero no es mentir, no es ocultar. Claro. ¿Y cómo podría uno, por ejemplo, esas relaciones que todavía tienen muchos años y que hay muchas relaciones como con hijos y de muchos años, como que ya sienten que han perdido como ese bonding y esa conexión? Y a veces, en muchos casos, los hijos crecen, se van, queda ese síndrome del nido vacío, o sea, la pareja no se conoce, ya como que no saben cómo, ¿verdad? Cómo volver a encender esa llama. ¿Qué puede hacer uno para mejorar esa comunicación de pareja, esa chispa, y para que todo, digamos, fluya mejor? Claro, es que es importante además hacer como una especie de examen. ¿En qué sentido? En que puede ser que en qué nivel nos estamos comunicando. Porque hay personas que dicen, no, es que yo hablo siempre con mi pareja, pero puede ser que hayas estado hablando, hay como distintos niveles. Hay pareja que puede estar hablando de lo exterior, lo que pasó hoy, lo que vi en la tele, una noticia, ya, el clima. Sí, como más superficial. Como un nivel superficial, lo que hablamos al principio. Hay otro nivel que está un poco superior, que puede ser, por ejemplo, ya ideas. Yo pienso que sobre tal tema. Ya te podría decir que es un nivel superior. La comunicación que realmente une es esa comunicación en la que tú puedes transmitir tus sentimientos más profundos, cómo algo te afecta. ¿Ya? Esa es la comunicación que verdaderamente une. Entonces, a veces pasan los años y si todo se ha quedado en un diálogo superficial, obviamente, como tú... Sí, el día a día, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo? Sí, el nido vacío, y efectivamente llegó un momento en que lo que nos unía era tan superficial que habíamos construido como sobre arena. ¿Ya? Entonces, qué importante que es construir sobre roca, y eso es tener cosas en común. Bueno, o sea, es otro tema que se va un poco de la comunicación, pero cosas, compartir alguna actividad, qué importante, lo que para ti es importante, sea importante para mí, ¿ya? Porque por el hecho de que es algo vital para ti. Claro. Ya lo hago parte de mi vida, pero todo eso solamente se puede hacer a través de una comunicación profunda. Ser capaz de expresar lo más profundo de tu corazón, de cómo tú te sientes ante algo. Ya, mira, es que eso que tú haces o la forma en que me dices esto es que a mí me duele por tal y tal razón. ¿Ya? Ojo que aquí es importante que hay que cuidar mucho, sobre todo cuando dices algo un poco negativo, es no poner el dedo acusador. ¿Ya? Es que tú eres así, es que tú actúas de tal manera. Comenzando que eso inmediatamente bloquea porque uno se pone a la defensiva.
No, y la otra persona normalmente no reacciona bien, porque nunca reaccionamos bien como cuando Cuando nos señalan, es que tú, tal cosa. Y además la otra persona no es que es así, sino que probablemente tuvo un comportamiento que te afectó de alguna manera. Entonces quizás, por ejemplo, tú puedes decirle a una persona, es que cuando tú me hablas de esa forma, o cuando tú, por ejemplo, es que cuando tú llegas del trabajo y yo también estoy súper cansado y me dejas todas las cosas por todos lados, me siento frustrada, como estoy súper cansada, eso me hace sentir mal. Entonces, más bien expresar cómo ese comportamiento te hace sentir a ti, para que el otro también lo conozca. Porque también algo que se falla mucho es en que no le decimos a la otra persona lo que esperamos, ¿ya? Esas es lo que se llaman las expectativas. ¿Qué espero de nuestra relación? ¿Qué espero de ti? Y es que uno, si no se lo dicen, no tiene una bolita, ¿verdad?, de cristal para saber qué es lo que la otra persona piensa. Y a veces se piensa que la otra persona debe tenerlo. Se supone que debería saber. Ajá. Es que se supone que debió haber escuchado, ¿ya? Entonces, no, o sea, mensaje directo. O sea, no se lee el pensamiento del otro. Entonces, sobre todo lo que son expectativas, lo que espero, lo que me afectó, decirlo con cariño, que ese es otro tema, y decirlo directamente, no con mensajes ocultos. Claro, sí, porque muchas personas cuesta mucho como también leer entre líneas, ¿verdad? Es como eso. Y a los hombres sobre todo. Claro, que eso que siempre dicen como, vamos a ir a cenar, y que le pregunta a uno la pareja qué quiere, y uno, lo que sea. Y verdad, y lo llevan a un lugar y no, ay no, que yo no quería comer hamburguesa hoy. Claro, se supone que tú tendrías que haber sabido que a mi lugar favorito es tal cosa. Entonces se supone que tú tendrías que haberme llevado a tal parte, ¿ya? O lo típico que le dices cuando se va de viaje, no me traigas nada. Y el hombre va y no te trae nada. Entonces, pero por lo menos un detalle, tuviste que haber pensado. ¿Ya? Entonces no, hay que decir, mira, sí, no gastes mucho, pero tráeme un detalle para saber que te acordaste de mí. O sea, y sobre todo cuando uno ya conoce a su pareja, también sabes qué cosas tienes que ser como más clara en la comunicación. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que siempre me dice, no, yo no dejo esto como ahí abierto. Exacto, sino que va a ser nuestro aniversario. Faltan 15 días para nuestro aniversario. Faltan 7 días para nuestro aniversario. Faltan 3 días para nuestro aniversario. Dice, yo lo voy anunciando porque si no se le olvida el aniversario, ¿ya? Entonces, cada uno conoce a su pareja. Y cuando hay amor, es que ya, o sea, no vas a esperar a que el otro falle para que él le encima. Claro. Sino que tú te vas adelantando, ¿verdad? Vas sabiendo cómo esa comunicación puede ser como más fluida. Claro. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Y qué más podríamos hacer para tratar de mejorar eso? Aparte de tener citas, seguirse conquistando, tratar eso, como de preguntarle tal vez a la persona. Hay gente que tal vez no se le es tan fácil hablar, entonces a veces la persona trata como de preguntar, de escarbar. ¿Y qué más podría hacer uno para mejorar ese tema? Claro, las personas somos distintas. Hay personas a las que nos fluye de manera más natural el comunicar. Hay personas a las que no. Ahí viene también el conocer a la pareja, ¿ya? Entonces, quizás aquí también cada uno conocerse a sí mismo, ¿no? La comunicación es un arte que también se trabaja y las habilidades se aprenden, ¿ya? Y aquí ya me están haciendo señas de que está quedando muy largo el podcast. Pero bueno, lo que podríamos hablar es en otro capítulo sobre ese tema tan importante, porque yo creo que hay muchas cosas en ese sentido que pueden ser como tips, que también nos preguntaron sobre eso, cómo mejorar esa comunicación, ¿ya? O sea, para que sea una comunicación que una. Entonces, claro, creo que si te parece bien, podemos hacer como un segundo capítulo. Me encantaría. Sobre el tema de eso, ¿no? Cómo mejorar la comunicación y qué evitar, ¿ya? Entonces... ¿Cómo construir y no destruir? ¿Cómo construir? Cómo construir y no destruir, efectivamente. Así que bueno, si les parece bien o si tienen más dudas también sobre este tema, sería buenísimo que nos pongan... Que nos escriban y nos manden un mensaje con sus preguntas. Sus preguntas para así poder ir abordando cosas que no hayamos tocado en este podcast. Definitivamente este es un tema que tiene para hablar muchísimos podcasts. Largo y tendido. Largo y tendido. Siempre es un tema importantísimo y bueno, por lo menos vamos a tener una segunda parte, así es, las que sean necesarias para aclarar sus dudas. Bueno, gracias Vivi, ha sido súper como siempre, un gusto conversar. Igual como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.